Mi esposa, Rosalinda, yacía en la cama del hospital fingiendo estar muerta. Corrí directamente hacia ella y le propiné 2 bofetadas estruendosas. Luego, incluso llamé al departamento de donación, planeando darle una escena de amor, hasta sacarle el corazón y los pulmones. Yo solo estaba sumido en el dolor, después de beber el vaso de agua que me dio la mejor amiga de mi esposa. Estuve en coma durante 3 días y 2 noches. Cuando desperté, mi esposa ya había sido incinerada y convertida en cenizas. Antes de que pudiera siquiera llorar, los acreedores llamaron a mi puerta. Fue entonces cuando supe que, antes de morir, mi esposa debía $10 millones. Ellos no solo me quitaron ambos riñones, sino que me obligaron a trabajar 24 horas al día para pagar la deuda. En solo 15 años, envejecí como un anciano de 80. En ese mismo momento, mi esposa, que supuestamente había muerto hacía 15 años, estaba abrazando a su amante, pasando a mi lado en un auto de lujo. Ella se burló y me lanzó 100 pesos, diciendo que era para agradecer mi sacrificio. No pude respirar y morí de rabia en el acto. Al abrir los ojos de nuevo, había regresado al día en que mi esposa tuvo el ataque al corazón. Mirando a la mujer cubierta con la sábana blanca frente a mí, me reí fríamente en mi interior. Si tanto quieres morir, entonces te cumpliré el deseo. La mejor amiga de mi esposa, Isabela, no dejaba de instarme a que bebiera agua. Recuperé el sentido y la miré. En mi vida anterior, fue precisamente por beber este vaso de agua que me desmayé. Estaba casi 100% seguro de que el agua tenía droga, con el objetivo de que me perdiera la cremación de Rosalinda. Dejé el vaso, y a pesar de la resistencia de Isabela, me acerqué a la cama de Rosalinda y retiré la sábana. El rostro de Rosalinda estaba sonrosado y parecía respirar de manera muy rítmica. Solo en mi vida anterior estuve demasiado triste y fui demasiado estúpido como para no darme cuenta de esto. Levanté la mano y le di una bofetada muy fuerte en la cara. Rosalinda no se movió, al parecer. Tenía miedo de que la descubriera y se había inyectado anestesia. Isabela gritó, pensando que yo había descubierto que Rosalinda fingía su muerte. Cuñado. Tú, aunque estés enojado, no puedes golpearla con tanta fuerza. Continué golpeando y pateando el cuerpo de Rosalinda, atacando sin ninguna piedad. Al ver que Isabela estaba a punto de confesarlo todo, fingí arrepentimiento y comencé a llorar. Te dije que no te quedaras despierta hasta tarde. Te dije que te hicieras un chequeo médico. ¿Por qué no me hiciste caso? Me dejas solo. ¿Qué se supone que debo hacer? Isabela tragó saliva, quedándose atónita en el lugar, sin perder el tiempo discutiendo con ella. Saqué mi teléfono y hice una llamada. Hola. Quiero hacer una donación. Acaba de fallecer hace poco. Vengan rápido. Isabela quiso impedirlo, pero como su posición no se lo permitía, sacó su teléfono y envió un mensaje apresuradamente. El personal del centro de donación de órganos llegó en pocos minutos. Fingí un dolor insoportable. Mi esposa siempre fue una persona bondadosa. Esta vez murió repentinamente. Quiero que su vida continúe. Espero que pueda ayudar a salvar a más personas. Señor, qué noble de su parte. En nombre de esas familias. Se lo agradezco. ¿Podría decirme qué órganos desea donar? Suspiré y dije. Mi esposa murió de un ataque cardíaco repentino. No sé qué órganos todavía se pueden donar. Simplemente ábranla y vean. Cualquier parte que sirva. Llévesela, si no hay ningún órgano útil. Entonces donen el cuerpo completo a la Facultad de Medicina para que sirva como maestra cadavérica. No puedes, cuñado. Rosalinda nunca quiso donar nada. Ella me lo dijo antes. Debemos respetar su última voluntad. Isabela, yo soy el esposo de Rosalinda. Yo puedo tomar esta decisión. Tú y Rosalinda solo son buenas amigas. No tienen relación de sangre. ¿Quién tiene realmente el derecho a decidir? Creo que no hace falta que te lo diga. Además, cada minuto que te interpones es un minuto en que los órganos internos se deterioran. Tú misma eres doctora. ¿Acaso no quieres salvar vidas? El personal del centro de donación también habló. Es cierto. Doctora Isabela, por favor apártese. Isabela no podía apartarse. Estaba desesperada. Acabo de contactar a mi tía. Al menos debes dejar que vea el rostro de Rosalinda por última vez. La madre de Rosalinda, la señora María, llegó corriendo a toda prisa. Todavía tenía los rulos puestos en la cabeza, como si se estuviera arreglando. Al ver que Rosalinda seguía intacta en la cama del hospital, suspiró aliviada y, acto seguido, me dio una bofetada. Inútil. Que Rosalinda se casara contigo fue una verdadera tragedia. Mi hija murió por tu mala suerte. ¿Y ahora quieres abrirle el vientre? Hoy, al que se atreva a tocarle un solo pelo, mato a toda su familia. No hay donación, no hay donación. Vayan a perjudicar a otros. La gente del centro de donación, aunque sintió lástima, no tuvo más remedio que retirarse impotente. Isabela finalmente respiró aliviada y volvió a cubrir a Rosalinda con la sábana blanca. La señora María, sentada en el sofá de al lado, volvió a señalarme la cara mientras me insultaba. Maldito hombre despreciable, tu esposa muere y no sientes dolor. No piensas en incinerarla rápido para que descanse en paz. Y encima quieres convertirla en maestra cadavérica.
¿Quieres que mi hija sea despedazada en 1000 pedazos? Si quieres ser tan buena persona, ve y dónate tú mismo. Muérete ahora mismo y yo me encargaré de decidir la donación de todo tu cuerpo. Me cubrí el rostro y solté un suspiro. Mamá, lo siento, me equivoqué, solo quería que ella. Ni lo sueñes, lárgate de aquí ahora mismo. Más tarde llevaré a mi hija al crematorio. Me callé de inmediato y, con actitud sumisa, le entregué a la señora María el vaso de agua que Isabela me había dado antes. La señora María, sin sospechar nada y tras el estrés de los gritos constantes, ya tenía la boca seca. Se bebió el vaso de un solo trago. Isabela quiso detenerla. No llegó a tiempo. Menos de 2 minutos después de beber, la señora María cayó en un sueño profundo. Isabela, que apenas se había secado el sudor frío, empezó a sudar de nuevo. Tartamudeando, dijo: «Cuñado, tú, no querrás intentar donarla otra vez, ¿verdad?». Negué con la cabeza y acomodé a la señora María en el sofá. «¿Cómo crees?». Si mamá dijo que no, por supuesto que no lo haré más. Isabela suspiró aliviada. Mi tía se desmayó de repente. Me temo que algo anda mal. Deberías llevarla pronto a urgencias para que la revisen. Yo me encargaré de los preparativos para la cremación de Rosalinda. Al oír esto, la miré con una media sonrisa y dije: ¿no es al revés? Tú eres la doctora, te corresponde a ti cuidar a los pacientes. Y yo soy el esposo de Rosalinda. Lo lógico es que yo me encargue de su cremación. ¿No te parece? Dicho esto, contacté de inmediato al crematorio para que vinieran por ella. Isabela estaba como hormiga en comal caliente, intentando desesperadamente despertar a la señora María, pero por más que la sacudía, la mujer seguía inmóvil como un tronco. Cuando la gente del crematorio comenzó a llevarse a Rosalinda, Isabela no pudo aguantar más, me agarró de la manga y con voz ronca dijo: «Cuñado». Me pareció ver que Rosalinda se movió. Creo que todavía se puede salvar. Al escucharla, saqué el certificado de defunción y se lo puse frente a los ojos. Isabela, piénsalo bien antes de hablar. Si tu querida Rosalinda realmente vuelve a la vida ahora, ¿qué responsabilidad tendría que asumir este hospital? ¿Y qué responsabilidad tendrías que asumir tú? Esto se llama asesinato por negligencia. Es despreciar la vida humana. No sé si el hospital podrá seguir funcionando, pero tú seguro irás a la cárcel. Así que piénsalo bien. ¿De verdad viste a Rosalinda moverse? Isabela estaba hecha un manojo de nervios. Sin saber cómo replicar, solté una risa fría, aparté su mano y seguí a la camioneta del crematorio. Isabela alcanzó a balbucear un «oye», mientras sacaba su teléfono frenéticamente para hacer una llamada. Miré a Rosalinda tendida en la camilla y no pude evitar reír a carcajadas. Noté que sus dedos parecieron moverse levemente. Se veía que sabía que estaba a punto de ser incinerada y, como la anestesia estaba perdiendo efecto, empezaba a despertar. «Chofer, por favor, acelere un poco. Mi suegra quiere llevarse el cuerpo a la fuerza para donarlo. Pero yo solo quiero que mi esposa se vaya tal como vino al mundo». El conductor asintió y pisó el acelerador a fondo. En mi vida anterior, cuando volví a ver a Rosalinda en la calle, aunque habían pasado 15 años, su rostro casi no había cambiado. Apenas había rastro del paso del tiempo. Me acerqué al auto para reconocerla, para ver de cerca si realmente era ella, para desahogar la nostalgia de tantos años. Rosalinda entornó los ojos un buen rato antes de reconocerme a duras penas. Se rió. «¿Eres tú? ¿Cómo es que en solo 15 años te ves más viejo que mi abuelo?». En aquel entonces, mi voz era ronca y mi espalda estaba encorvada. Realmente no parecía un hombre de 50 años. Tartamudeé: «¿Tú no estabas muerta?». «Para deshacerme de ti, fingí mi muerte a propósito». «Ja, ja, ja». Rosalinda no terminó la frase. Nunca más me faltaba por entender. Si me hubiera pedido el divorcio directamente, jamás me habría negado, pero en un divorcio directo, yo me habría quedado con la mitad de sus bienes y ella cargaría con la reputación de ser infiel. Fingir su muerte era distinto. No solo podía dejarme todas las deudas a mí, sino que sus activos ya habían sido transferidos. Podía cambiar de identidad y vivir sin miedos, estando legítimamente al lado de Mateo. Estaba tan furioso que no podía hablar. Rosalinda, muy animada, continuó burlándose. «De hecho, en aquel entonces en el hospital, todavía podía escucharte hablar. Tu llanto de aquel día no lo he olvidado hasta ahora. Realmente tenía curiosidad. ¿Cómo un hombre como tú puede llorar sonando como un ganso? Ja, 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 de verdad es muy gracioso. Ja, ja, ja». En medio de esas risas burlonas, me desplomé agarrándome el pecho. Mateo, preocupado, dijo: «Oye, amor, ¿no querrá este tipo hacerse la víctima para sacarnos dinero? Vámonos pronto». Rosalinda también soltó un insulto sobre su mala suerte y arrancó el auto, marchándose sin importarle lo más mínimo si yo vivía o moría. Mi último recuerdo fue ver el coche alejándose hasta que todo se sumió en la oscuridad. Ahora, mirando el joven y hermoso rostro de Rosalinda, me incliné para pegar mi oído a su pecho. Escuché los latidos rítmicos de su corazón y le susurré todas las palabras que en mi vida pasada no tuve oportunidad de decir.
sé que no estás muerta. Llevas una vida de infidelidad y montaste este teatro solo porque quieres fugarte con Mateo y dejarme a mí con todas las deudas. Pero no te odio, he decidido respetar tus deseos. Si tanto anhelas estar muerta, entonces te enviaré rápido al crematorio. Sé que ahora puedes oírme, aunque no estoy seguro de si puedes sentir dolor. Espero que sí, para que experimentes en carne propia lo que es ser incinerada. Después de todo, ser quemada viva te convierte, probablemente, en la primera persona en lograrlo. Los dedos de Rosalinda temblaron levemente. No podía moverse, pero las lágrimas empezaron a brotar. Le sequé las lágrimas con la mano. No tengas prisa. Ya habrá tiempo de llorar cuando estés dentro del horno. Mi teléfono no paraba de sonar. Eran llamadas de Isabela y de la señora María. Pero ahora solo soy un pobre hombre que acaba de perder a su esposa. Es normal no tener ánimos para contestar. ¿Verdad? Gracias a que el chofer condujo a toda velocidad. Un trayecto que normalmente toma media hora solo nos llevó 20 minutos. Sin embargo, el crematorio estaba bastante concurrido hoy. El turno de Rosalinda tardaría al menos una hora más. Fruncí el ceño, busqué al encargado y, cambiando mi expresión al instante, empecé a llorar de forma convincente. Mi esposa murió de un infarto repentino. Mi suegra se desmayó al enterarse y ahora está en urgencias. Debo regresar pronto. Por favor, permita que incineren a mi esposa primero. No quiero que a mi suegra también le pase algo grave. El encargado se quedó perplejo. Era la primera vez que veía a alguien queriendo colarse para una cremación. Entiendo que tenga prisa, pero los demás también llevan medio día esperando. No puedo dejarlo pasar así como así. Mientras decía esto, extendió la mano con disimulo. Entendí que quería dinero, así que saqué mi teléfono y le transferí $2.000 estadounidenses directamente. Por favor. Ayúdeme, soy huérfano. Mi esposa y mi suegra han sido muy buenas conmigo. Realmente no puedo permitirme perder también a mi suegra. Conmovido por mi sinceridad, el encargado logró que Rosalinda se colara en la fila. En menos de 10 minutos. Ya la estaban empujando hacia el horno. Justo cuando el empleado iba a presionar el botón de encendido. Lo detuve. No podía dejar que él fuera el asesino. Además, quería cobrarme mi venganza personalmente. Ante mi insistencia, el empleado aceptó dejarme presionar el botón. Pero en ese preciso instante, se escucharon los gritos desesperados de la señora María e Isabela desde la entrada. Detente. Detente ahora mismo. No la incineres. Detén tu mano. Saquen a mi hija de ahí. Cuñado, espera, su madre todavía tiene cosas que decirle a Rosalinda. Lárgate, no te permito que cremes a mi hija. Déjame hacerlo a mí. Incluso llegados a este punto, ambas seguían queriendo mantener el plan de la muerte fingida. Me arrodillé en el suelo con una expresión de profundo dolor y dije, mamá. Rosalinda ya se ha ido. Dejémosla descansar en paz. Soy su esposo y no me iré de su lado. Nuestra discusión atrajo a varios curiosos. Los empleados se miraban entre sí confundidos. ¿Qué clase de drama están montando aquí? El crematorio no es lugar para juegos. Dicho esto, el empleado se dispuso a presionar el botón. Isabela y la señora María se lanzaron desesperadamente para impedirlo. Sus rostros en ese momento eran verdaderamente feroces. El empleado, asustado por la embestida, retrocedió rápidamente hacia un lado. Isabela y la señora María, incapaces de detener su impulso, chocaron de lleno contra el botón de encendido. Con un estruendo, las llamas voraces devoraron instantáneamente a Rosalinda. Se escucharon dos gritos desgarradores. Todos miraron a Isabela y a la señora María, mientras que yo clavé mi vista en Rosalinda dentro del horno. El efecto de la anestesia debía de haber desaparecido por completo. Me pareció ver cómo abría la boca y levantaba una mano. Pero por desgracia, afuera había tanto ruido que nadie más se dio cuenta. Más de un minuto después, todos volvieron a mirar hacia el horno. Los empleados del crematorio murmuraban con extrañeza. Es la primera vez que veo a alguien convulsionar con tanta fuerza. Parecía una persona viva, menos de mal que es de día. Si no, juraría que era un muerto viviente. Me sequé una lágrima inexistente mientras reprimía la curva de mi boca que intentaba subir. Y finalmente fingí vulnerabilidad. Mi esposa quería muchísimo a su madre. Seguramente escuchó sus gritos y quiso levantarse para verla por última vez. Luego, me giré hacia el horno y dije entre sollozos, esposa mía. Ve en paz, no te preocupes, cuidaré muy bien de nuestra madre. Me esforzaré para que pronto pueda reunirse contigo. Isabela, ignorando a la señora María que estaba desplomada en el suelo, corrió tambaleante hacia el horno. Al ver la escena en el interior, se quedó petrificada de terror. Presionó frenéticamente el botón de parada, auxilio. Rápido, ayuden. Los empleados, que nunca habían visto a familiares tan histéricos, apartaron a Isabela. Señorita, entendemos su dolor, pero los muertos no pueden volver a la vida. Si hacen esto, la difunta no podrá descansar en paz. Isabela, con el rostro de un blanco cadavérico, se desplomó en el suelo. Se acabó. Esta vez se acabó de verdad. La señora María se arrastró por el suelo hasta mis pies. Me agarró de la pierna y empezó a gritarme insultos.
Maldito seas. Has matado a mi hija. Devuélveme a mi hija. Suspiré y dije, mamá, sé que estás muy triste, pero la muerte de Rosalinda no tiene nada que ver conmigo. Murió de un infarto repentino. Si no me crees, pregúntale a Isabela. Ella misma trató de reanimarla y fue ella quien me entregó este certificado de defunción. Tras decir esto, giré la cabeza hacia Isabela con una sonrisa que apenas podía contener y pregunté, ¿no es así? ¿Isabela? Isabela no sabía qué decir. Si decía que no estaba muerta, ¿de dónde salió el certificado? Si decía que estaba muerta, la señora María no lo creería. Pero al oír mis palabras, la señora María reaccionó. Fuiste tú. Tú mataste a mi Rosalinda. ¿Qué clase de certificado de defunción entregaste? Ahora mi hija ha sido incinerada y toda la responsabilidad es tuya. Esa frase contenía demasiada información. Todos los presentes se quedaron atónitos y el rostro de los empleados se puso pálido. Dios mío. Esto es un asesinato. Al oír esto, a la señora María se le oscureció la vista y se desmayó en el acto. Reaccioné rápidamente y le di una bofetada a Isabela. Isabela, ¿te has vuelto loca? ¿Cómo puedes decir una broma así? Mi esposa está muerta. ¿Por qué andas diciendo tonterías? Isabela se quedó aturdida por el golpe. Los empleados, al oír eso, pensaron que Isabela simplemente estaba bromeando y continuaron con sus labores. Viendo que la cremación de Rosalinda se había completado, fingí estar sumamente indignado. Tomé las cenizas de Rosalinda y abandoné el lugar. Antes de irme, no olvidé dejarle un recado a Isabela. Asustaste a mamá hasta que se desmayó sin ninguna razón. Ahora hazte responsable de llevarla al hospital. No es que no quisiera quedarme a ver el espectáculo, sino que tenía asuntos mucho más importantes que atender. Al llegar a casa, coloqué casualmente la urna con las cenizas de Rosalinda en un rincón discreto de la sala y me puse en contacto de inmediato con un abogado para comenzar a tramitar la herencia de su empresa. En mi vida anterior, estuve sumido en un dolor tan profundo que, para cuando me di cuenta, la compañía ya había desaparecido. En esta vida, si no me movía rápido, en cuanto la señora María despertara, seguramente intentaría arrebatarme el puesto. Abogado Ramírez, la partida de Rosalinda fue demasiado repentina, pero en vida ella me mencionó algunos fideicomisos familiares y cuentas en el extranjero. Espero que use todos sus contactos para investigar el flujo real de su dinero en un plazo de 48 horas. El abogado Ramírez, al otro lado de la línea, dudó un poco. Señor Diego, según la información pública actual, la señora Rosalinda solo posee algunas propiedades inmobiliarias y esa empresa de consultoría al borde de la quiebra. Además, está esa deuda de 10 millones. Exactamente, abogado Ramírez. Rosalinda era una mujer astuta hasta la médula. Prefirió fingir su muerte antes que divorciarse, lo que demuestra que los activos que quería conservar eran mucho mayores que esa deuda de 10 millones. Investigue. La comisión será de nivel 3. Bajo una gran recompensa. Siempre hay valientes. La tarde siguiente, recibí un correo cifrado del abogado Ramírez. Tal como sospeché, Rosalinda había utilizado su supuesta empresa de consultoría médica para lavar dinero y transferir activos durante mucho tiempo. Aprovechando el puesto de doctora de Isabela, compró una gran cantidad de fórmulas de medicamentos recetados ilegales y las registró a nombre de varias empresas extranjeras. Más irónico aún, descubrí una caja fuerte secreta cuya ubicación era aquel viejo garaje. Al levantar la persiana metálica oxidada, un olor a humedad me golpeó la nariz, en un rincón oculto donde jamás puse un pie en mi vida anterior. Forcé un compartimento secreto. Dentro no había joyas, solo fajos de efectivo perfectamente ordenados y varias billeteras de almacenamiento de criptomonedas. ¿Una deuda de 10 millones? Rosalinda, ¿planeabas dejarme luchando en el infierno de las deudas mientras tú te llevabas estas decenas de millones de dólares al extranjero para fugarte con Mateo? Hice un recuento rápido. Solo en efectivo había más de 2 millones. No tuve prisa por depositarlo en el banco, en su lugar. Contacté a las empresas de préstamos usureros más agresivas. Al tratar con esos prestamistas desesperados, la mejor estrategia no es esconderse, sino dar la cara. Cité a los responsables de esas empresas en un club privado de lujo. Caballeros, Rosalinda ha sido incinerada. Aquí está el certificado de defunción. Seguramente ya habrán oído la noticia. Señor Diego, las deudas no mueren con las personas. Usted es el heredero universal, así que debe pagar esta suma. No he dicho que no vaya a pagar. Aquí tienen 2 millones. Tómenlo como una muestra de buena voluntad para cubrir parte de los intereses. El resto de la deuda se pagará mediante la garantía legal de las acciones una vez que yo asuma el control de la empresa de Rosalinda. Pero hay una condición. La madre de Rosalinda, la señora María, y ese hombre llamado Mateo, podrían tener en su poder dinero privado de ella. Ahora andan por ahí pregonando que soy un asesino para intentar anular mi herencia. Si lo logran, me temo que ustedes no verán ni un solo centavo. ¿Qué es lo que sugiere, señor Diego? No permitan que obstaculicen el pago de mi deuda, y ya que están en eso, hagan que sientan lo que es ser perseguidos por cobradores.
Si quieren armar un escándalo, dejaré que se hundan primero en el fango de las deudas. La empresa de Rosalinda se llamaba Rosalinda Trade. El nombre sonaba elegante, pero no era más que un cascarón vacío y sucio. El primer día que asumí el mando, llegué acompañado de 12 guardias de seguridad corpulentos. La directora financiera, Lucía, quien resultaba ser prima de Isabela, sostenía unos documentos con el rostro pálido. Director Diego, esto no es muy reglamentario. La directora Rosalinda acaba de fallecer y usted ya está despidiendo masivamente al personal antiguo. ¿Reglamentario? Malversación de fondos por 380.000. Falsificación de facturas. Directora Lucía, ¿quiere hablar conmigo de reglamentos o prefiere hablar de la vida con la policía económica? Le doy media hora. Copie todos los correos electrónicos, estados de cuenta y datos de activos ilegales de su computadora para mí. Si lo hace bien, consideraré esos 380.000 como su bono. Si lo hace mal, se irá a la cárcel junto con su prima. En menos de 20 minutos obtuve todo lo que quería, incluyendo los contratos digitales de Rosalinda y Mateo para la compra de propiedades en el extranjero. Estos documentos eran originalmente el as bajo la manga de Rosalinda para empezar de nuevo tras fingir su muerte. Ahora, eran pruebas irrefutables para denunciarlos por fraude y conspiración criminal. Miré el saldo que aumentaba constantemente en mi cuenta bancaria sin sentir ninguna emoción. Entre los activos fijos a nombre de Rosalinda, los activos digitales en billeteras frías y las acciones tras la reestructuración de la empresa, el valor total superaba los 50 millones de dólares estadounidenses. En cuanto a la deuda de 10 millones, bajo mi gestión, se convirtió en una deuda personal fraudulenta de Rosalinda, dado que la deudora había fallecido y sus activos ya se habían liquidado para pagar deudas. El resto de la deuda incobrable recayó totalmente sobre la avalista, la señora María. Ese fue mi último gran regalo para ella. Gracias, esposa mía, ahora tengo dinero, casa y empresa. En el futuro, me esforzaré por vivir con total libertad, mucha más de la que tú tuviste en tu vida pasada. Bebí hasta emborracharme y me quedé dormido en el sofá. Al día siguiente, el sonido de alguien llamando a la puerta me despertó. Me froté la cabeza por la resaca y abrí. Afuera estaban Isabela y la señora María, junto a un hombre que parecía unos años mayor que yo. Sin duda era el Mateo que conocí en mi otra vida. Tenía el rostro lleno de indignación y llevaba de la mano a un niño de unos 6 o 7 años que se parecía mucho a Rosalinda. ¿Acaso era un hijo secreto de Rosalinda y él? Con razón Rosalinda nunca quiso tener hijos después de casarnos. Resulta que ya tenía uno con su viejo amante. Los tres tenían expresiones de profundo dolor y ojeras muy marcadas. Detrás de ellos había varios oficiales de policía. Oficial, es él. Incineró a mi hija cuando todavía estaba viva. Arréstenlo ahora mismo y quémenlo a él también para que sepa lo que se siente. Sabía que este drama ocurriría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Fingí un suspiro de impotencia y dije, mamá, ¿podría dejar de bromear así? Dicho esto, saqué el certificado. Oficiales, aquí está el certificado de defunción de mi esposa. Mi suegra no puede aceptar su partida y quizás su estado mental esté algo afectado. Esto es totalmente legal. Suspiré y continué. Llevaba 3 años casado con mi esposa y nuestra relación siempre fue muy buena. Al saber que había muerto, no quise que su cuerpo se descompusiera, así que procedí a la cremación de inmediato. ¿Acaso es un error hacer eso? La señora María se apretó el pecho con fuerza. Mientes. Mi hija ya estaba harta de un inútil como tú desde hace tiempo. Si Mateo no hubiera podido divorciarse en aquel entonces, ¿por qué crees que Rosalinda se habría casado contigo solo por despecho? Lo hiciste a propósito. Te colaste en la fila del crematorio a propósito solo para apropiarte de la herencia y de la empresa de mi hija. Ayer me puse en contacto con gente de la empresa y lo confirmé. ¿Qué tienes que decir ahora? Fingí incredulidad, con los ojos inyectados en sangre como si fueran a estallar. Mamá, puedes insultarme, pero el amor entre Rosalinda y yo era real. Si no nos hubiéramos amado, ¿por qué me habría nombrado heredero único en su testamento? Ustedes dicen que Rosalinda estaba viva. Pero ¿cómo es posible que un hospital tan grande no pueda distinguir entre alguien vivo y alguien muerto? Isabela me lo dijo. Dijo que Rosalinda tenía muerte cerebral y que su corazón se había detenido. ¿Qué persona viva está en ese estado? La señora María le hizo una señal a Isabela para que hablara, pero ella solo agachó la cabeza. Es lógico, si ahora admitía que el certificado de defunción era falso. El delito sería gravísimo. A estas alturas, no le quedaba más remedio que seguir con la mentira hasta el final. La situación llegó a un punto muerto. Mateo dejó de hablar y suspiró. Rosalinda realmente no estaba muerta. Yo soy su exnovio. En aquel entonces, ella y yo terminamos por un malentendido. Ella se enfureció y se casó contigo. Este año me divorcié y vine con mi hijo a buscarla. Rosalinda se dio cuenta de que aún me amaba, así que quiso fingir su muerte para dejarte. Pero no esperábamos que la incineraras. No culpes a Rosalinda. Ella hizo esto solo porque no quería lastimarte.
Era una mujer bondadosa. Ahora que ella ya no está, solo esperamos que reconozcas a este niño para que reciba la parte de la herencia que le corresponde. Bebí un sorbo de agua. Mamá, sé que tu relación con Rosalinda no era buena. En su testamento antes de morir, Rosalinda no te dejó ni un centavo. Por eso traes a este niño que no sé de dónde salió para calumniarla. Queriendo dividir su herencia, ¿verdad? La señora María estuvo a punto de estallar de rabia, pero por el dinero. Intentó mantener la calma. Mientes. Rosalinda y yo nos llevábamos muy bien. Este es el hijo de Rosalinda. Lo sé perfectamente. Entonces saqué el testamento de Rosalinda. Mamá, ¿por qué mientes así, si tenían tan buena relación? ¿Por qué ni siquiera apareces mencionada en este testamento? ¿Por qué me dejó toda la herencia a mí? La señora María se quedó sin palabras. Mateo dudaba. Después de todo, no podía decir abiertamente que Rosalinda me nombró heredero solo para que yo cargara con sus deudas. Miré de reojo al niño que estaba detrás de Mateo y me reí para mis adentros. Con razón esa mujer, que actuó como la esposa perfecta durante 3 años. De repente decidió dejar de hacerlo. Resulta que su antiguo amor y su hijo habían regresado. Pero no sentía tristeza. Después de todo, ya había muerto una vez. Con voz calmada, dije, usted dice que este niño es hijo de Rosalinda, entonces. Por favor, presente pruebas, como una prueba de ADN legalmente reconocida o un acta de nacimiento. Mateo y la señora María se quedaron atónitos. No había prueba de ADN y como el niño nació en casa. Tampoco tenía acta de nacimiento. Pero el niño es hijo de Rosalinda. Oficial, ¿lo ha visto claro? Saben que mi esposa fue incinerada y por eso traen a un niño a propósito para reclamar la herencia. Inventando esa historia de que la incineré viva. Pero sus palabras se contradicen una y otra vez. La señora María dijo apresuradamente, Yo puedo hacerme una prueba con el niño para demostrar que soy su abuela. ¿Acaso eso no probaría que es hijo de Rosalinda? El oficial negó con la cabeza. Eso no funcionaría. Solo demostraría que usted y el niño tienen un parentesco. Pero no puede probar el parentesco entre usted y la señora Rosalinda. E incluso si pudiera, no determinaría que usted y su esposo solo tuvieron a Rosalinda como hija. Contuve la risa. En realidad, mi insistencia en incinerar a Rosalinda se debía en gran parte al temor de que algo así ocurriera. No esperaba haber acertado de forma tan precisa. La señora María y Mateo se miraron. Mateo apretó los dientes y dijo, no importa de quién sea el hijo. Rosalinda no estaba muerta. Él la incineró. Es un asesino. No puede heredar sus bienes. Lo que decía Mateo no era falso. Pero la condición previa era que demostrara que yo era un asesino. De repente, miré a Isabela. Isabela, dinos tú, ¿Rosalinda estaba viva o muerta? Eres doctora y tienes una familia. Piénsalo bien antes de hablar. Tal vez no lo recuerdes. Pero yo sí. Aquel botón de encendido lo presionaron tú y mamá cuando se abalanzaron sobre él. Si Rosalinda realmente estaba viva, entonces ustedes dos son las asesinas. Distorsioné su intento de detenerme como si hubieran presionado el botón a propósito. Antes de que la señora María pudiera decir, mientes. Isabela dijo entre dientes, Rosalinda realmente estaba muerta. Suspiré aliviado. Pero Mateo levantó su teléfono. Sabía que mentirías. Así que traje pruebas. Mateo reprodujo un vídeo. En el vídeo aparecían Mateo, Rosalinda, Isabela y la señora María. Los 4 sentados en un sofá discutiendo el plan de fingir la muerte. La voz de Rosalinda que salía del teléfono era tan repulsiva como en mi vida pasada. Para ese entonces me inyectaré anestesia. Tú busca la forma de drogar a mi esposo y luego dile que ya fui incinerada. Cuando todo termine, te daré $1 millón estadounidenses. Pero el vídeo estaba incompleto. No incluía la parte donde los 4 discutían cómo dejarme a mí con las deudas. Isabela se desplomó en el suelo, sin saber cómo explicarlo. Yo, de verdad no sabía. Mateo pareció respirar aliviado. No le mentía. Usted mató a Rosalinda, así que debería ir a la cárcel. Y esta herencia debería pertenecer a su madre. Fingí estar aterrado y no dije nada. Tras contener mis emociones por un momento, mostré una expresión de profundo dolor e incredulidad. Oficiales, quiero denunciar este hecho. Ellos 3 planearon que mi esposa fingiera su muerte, pero no me lo dijeron. En ese momento yo estaba destrozado de dolor. Totalmente fuera de mí por su supuesta partida. Ellos sabían perfectamente que yo quería donar sus órganos e incinerarla. Pero ocultaron deliberadamente la verdad de que no estaba muerta. Lo hicieron a propósito. Querían que la incinerara para luego traer a alguien a robarse los bienes. Yo creía que mi esposa había fallecido y seguí el proceso normal de cremación. ¿Acaso eso también es un delito? Claramente, ellos 2 no esperaban que yo pudiera expresarme con tanta claridad. Pensaban que al enterarme de todo me desmoronaría y me dejaría manipular. Pero ya he muerto una vez. Ya no soy aquel hombre ingenuo y estúpido de mi vida pasada. Desde el momento en que desperté, medité cuidadosamente cada paso que debía dar. Grité con la voz quebrada por el dolor.
Ya en ese momento me pareció extraño. Mamá, tú estabas allí. ¿Por qué no me dijiste la verdad cuando rechazaste la donación de órganos? Si ella solo quería el divorcio, ¿cómo no iba a aceptarlo? Es evidente que ustedes engañaron a Rosalinda para que les creyera y eligiera fingir su muerte. Solo para que yo me convirtiera en el pecador que envió a su propia esposa al horno crematorio. Son unos crueles. Eso es porque Rosalinda dijo que era obligatorio que tú te lo creyeras. Por eso solo pude impedirte la donación. No me atreví a decir la verdad. ¿Y qué hay de esto? Me llamaron de camino al crematorio, lo que demuestra que sabían que estaba a punto de llevarme a Rosalinda. En ese momento estaba sumido en el dolor y no contesté. Pero ¿por qué no enviaron un mensaje de texto? Además, cuando llegamos al lugar, ella claramente aún no había sido incinerada. ¿Por qué no dijeron la verdad en lugar de presionar deliberadamente el botón de encendido frente a todos? La señora María e Isabela se quedaron mudas, pero yo sabía que era porque confiaban en que llegarían a tiempo. Pensaron que con engañarme para que me alejara un momento en el crematorio. El plan funcionaría. Después de todo, quien no arriesga, no gana. Este drama terminó sin una conclusión definitiva. Cada quien decía una cosa diferente y todos tenían sus propios argumentos. La policía no tuvo más remedio que llevarnos a todos a la delegación para una detención temporal mientras investigaban. Tras varios días de pesquisas, descubrieron que yo era, en efecto, un esposo sumamente sencillo que ignoraba por completo la infidelidad de Rosalinda. Nunca cuestioné sus viajes de negocios ni sus eventos sociales, y jamás revisé su teléfono. Además, tras interrogar a vecinos, amigos y colegas, y revisar las cámaras de seguridad de la casa antes de la muerte de Rosalinda, confirmaron que éramos una pareja sólida. Ni siquiera habíamos tenido una discusión. La policía no podía saber que yo había reencarnado. Ellos son como zorros astutos que solo se fían de las pruebas actuales. ¿Cómo podría un esposo como yo matar a su mujer sin motivo alguno? En cambio, las declaraciones de la señora María, Isabela y Mateo estaban llenas de contradicciones. Tuvieron innumerables oportunidades para decirme que Rosalinda no estaba muerta, pero insistieron en esperar hasta que la cremación terminara para hablar. Especialmente Isabela y la señora María. Vieron claramente a Rosalinda entrar al horno y aún así no dijeron la verdad, llegando incluso a presionar el botón con sus propias manos, aunque alegaron que fue un accidente. ¿Quién iba a creerles? No solo eso, el plan de fingir la muerte desde el principio era sumamente sospechoso. Así, la conclusión de la investigación fue que yo era solo un pobre hombre inocente que acababa de perder a su esposa. Los otros tres quedaron bajo custodia por sospecha de asesinato, tras ser liberados bajo fianza. La señora María y Mateo, inconformes, me interceptaban en la calle cada 2 por 3. Primero acudí a la administración del edificio, luego a la policía, pero me seguían como almas en pena. Finalmente, al no ver otra salida, usé la herencia de Rosalinda para contratar a 100 guardaespaldas y les di una orden. Si alguien viene a causar problemas. Excepto a esos 2 descarados. A los demás golpéenlos sin piedad, en el peor de los casos. Pagaré la indemnización. De ese modo, a la señora María y a Mateo no les pasaba nada, pero quienes eran incitados por ellos sufrían las consecuencias. Contribuyeron a aumentar el KPI del hospital durante todo un año. Al final, por más que ellos insistieran, nadie se atrevía a seguirlos para molestarme. Ambos, impotentes y furiosos, solo podían esperar matarme con la mirada. Yo disfrutaba viendo su ridículo y gozaba de la vida frente a sus ojos. Champaña, autos de lujo y mujeres hermosas. Compensé todos los pesares de mi vida pasada, haciendo que la señora María y Mateo apretaran los dientes de rabia. 3 meses después se dictó la sentencia. Los 3 fueron declarados culpables de conspiración para el asesinato y condenados a cadena perpetua. Cuando la policía llegó a la casa con la orden de arresto, la señora María montó un espectáculo de vida o muerte. Se subió al balcón amenazando con saltar, gritando que yo había matado a su hija, que era peor que una bestia y que ardería en el infierno. Acusó a la policía de ignorar la ley y la vida humana. La multitud de curiosos bajo el edificio crecía. La señora María pareció ver una esperanza y quiso incitar las emociones de la gente para que la defendieran. Habló con un tono trágico y bañado en lágrimas. Después de 1 hora, alguien dijo fríamente: ¿va a saltar de una vez o no? ¿Es puro teatro? Está desperdiciando mi tiempo. La señora María se enfureció tanto que dio un brinco, con la mala suerte de que el pie se le resbaló y cayó al vacío. Se escuchó un golpe seco. Murió en el acto. A Isabela no le fue mejor. Tras difundirse el escándalo, su esposo se divorció de inmediato. No solo se llevó al niño, sino que obligó al pequeño a cortar todo vínculo con ella, prohibiéndole reconocerla como madre en el futuro. Antes de que llegara la policía, Isabela me buscó varias veces para suplicarme, esperando que, por nuestra antigua amistad, le firmara una carta de perdón. Decía que si yo la perdonaba, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. No quería perder a su familia. Pero en mi vida pasada, cuando mi hogar quedó destruido, ¿quién tuvo piedad de mí?
Al final, cada quien debe cargar con el karma que genera. En su último intento, se desnudó frente a mí. Yo me reí fríamente y ordené a 10 guardaespaldas que la sacaran a patadas. Más tarde escuché que Isabela intentó suicidarse varias veces en prisión, pero sin éxito. Lo de Mateo fue aún más ridículo. Intentó apelar a mi sentimentalismo diciendo que los niños eran inocentes. Me preguntó cómo, amando tanto a Rosalinda, podía permitir que su propio hijo quedara huérfano de padre y madre. Dijo que el niño era brillante y que en el futuro podría ayudarme a administrar la empresa. En cuanto a él, aseguró que no era ambicioso, que como padre biológico del niño, solo necesitaba que yo le diera unos cuantos millones para su vejez y prometía no volver a aparecer frente a nosotros. Entonces, le dije sonriendo, ya contacté con el orfanato. No dejaré que el niño sufra. En cuanto a ti, Rosalinda se siente muy sola allá abajo. Tienes que ir a acompañarla. Entre los insultos frenéticos de Mateo, salí de la delegación con una sonrisa, cortando por completo con todo el pasado. Terminado el asunto, despedí a los 100 guardaespaldas dándoles una generosa liquidación. Entre ellos había una guardaespaldas que no solo era dedicada en su trabajo, sino que su personalidad encajaba muy bien conmigo. De su belleza ni hablar, pero lo que más valoré en ella fue su lealtad. Así que vendí la vieja casa y, con la herencia que me dejó Rosalinda, me mudé a una mansión más grande y mejor ubicada para vivir con ella. En cuanto a la urna de Rosalinda, siempre la llevo conmigo. Porque creo que la justicia divina existe. Quiero que ella vea claramente desde el cielo lo feliz que soy. Director Diego, ¿qué haremos ahora? Con su figura escultural y mirada afilada, la guardaespaldas se mostró algo tímida por un momento, frotándose las manos con nerviosismo detrás de mí. Sonreí. Por supuesto, responder al llamado del Estado y esforzarnos por tener trillizos.